Muy bien. Así que vamos a continuar. ¿Quién de aquí tiene todo documentado? Que levante la mano, ¿quién tiene documentado? Todo documentado. ¿Más de alguno? Ahora que levante la mano, ¿quiénes no tienen documentado? ¿Quiénes no tienen documentos? Muy bien. Y ahí estamos la mayoría y no pasa nada. No quiero que se queden con esa sensación de, ay, no, no tengo nada. Para eso están ustedes hoy aquí. Para eso Switch los contactó, para eso están hoy ustedes en esta hermosa sesión, porque es un progreso. Y por eso la frase de Robert Kiyosaki, no importa en dónde estés parado hoy, lo importante es tomar acción a partir de hoy. Eso es lo importante. Lo que vas a hacer a partir del día de hoy. Lo que hiciste en el pasado se queda ahí guardadito. En esta sesión vamos a dividirlo en 3 fases. Documentos de inicio laboral, documentos de permanencia y los documentos de salida. Y ustedes en sus hojas de trabajo van a ir chequeando y van a ir viendo, vamos a ver nuestro checklist. Y hoy no vamos a hablar solo de documentos, sino vamos a hablar de la protección empresarial. Y quiero que te hagas una pregunta. ¿Tu empresa está respaldada o solo está funcionando? Solo está operando por costumbre. Ok. Entonces, vamos a empezar con los documentos de inicio. Y en su checklist, ustedes tienen un espacio vacío para que ustedes lo puedan ir llenando. Y esta es la primera parte, el checklist de ingreso. Vamos a hablar de ello. Vamos a ver las flechas rojas y vamos a ver las flechas amarillas. Las flechas rojas son indispensables, ¿ok? Sin embargo, las flechas amarillas, no todas las empresas la usan, pero son las que respaldan a las flechas rojas. Por eso están como separadas, porque podrían ser opcionales, pero más adelante nos sirven y de mucho. Cuando he dado asesorías en departamentos de recursos humanos, implementado departamentos o procesos, implementamos todos, porque no tenemos que dejar ninguna puerta abierta donde pueda entrar el enemigo. ¿Ok? Muy bien. Antes de empezar, me gustaría decirles de que me gustaría entregarles estas diapositivas al finalizar el curso, ¿sí? Para que ustedes también lo tengan a mano. Esto no es un secreto, no estamos inventando el agua azucarada, es un conocimiento que debe de ser compartido a todos los emprendedores y empresarios para que sustenten a sus empresas. Entonces se los vamos a hacer llegar. Pero lo más importante es que apunten. Y ese es un dato neurológico, ¿ok? De neurociencia. Si ustedes apuntan, se les queda más, un 33% más. Muy bien, checklist de ingreso. Primero, contrato de trabajo, ¿sí? Segundo, un descriptor de puestos. Tercero, el reglamento interno, un código de conducta, que más adelante vamos a entrarnos en ello. Y cuarto, las políticas internas. Pero, ¿cuáles son las flechas amarillas? Las flechas amarillas son, primero, solicitud de empleo. Segundo, papelería completa del candidato. Tercero, un informe de entrevista. Cuarto, pruebas psicométricas. Quinto, validación de referencias laborales y personales, le agregaría yo. Y por último, la visita domiciliaria. Ahorita les voy a hablar brevemente acerca de las flechas amarillas, porque de esas no nos vamos a adentrar más adelante, solo vamos a adentrarnos con las rojas. ¿Por qué las amarillas? Toda esta información nos da una correlación de información. Que, no sé si han escuchado ese dicho de que la mentira no perdura por mucho tiempo. Y regularmente ahorita para contratar personal se han vuelto los candidatos, no sé si les ha pasado, unos mentirosos expertos. Eso me han dicho mis clientes. Vale, yo ya no sé en quién confiar, yo ya no sé en quién contratar, ¿ok?
a quién confiarle mi empresa, a quién confiarle el puesto, a quién confiarle el kiosco, la tienda que tengo. Pero para eso es, porque todas estas secuencias de estas flechas amarillas empezamos a obtener información y vemos si es coherente lo que nos dice desde la solicitud de empleo hasta la visita domiciliaria. Y la prueba psicométrica lo que nos hace es dar una radiografía mental, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van con el doctor los mira físicamente, los ve y dice, no, usted se mira bueno, ¿sí? Pero ya cuando le toman la radiografía y ven por dentro sus órganos y dicen, ah, no, usted ya tiene chueco el hígado. Entonces, para eso es en la psicometría, para ver desde adentro la mente, cómo piensa, porque como piensa se comporta. Entonces, este solo fue una antesala nada más de estas flechas amarillas, porque no vamos a adentrarnos en ello, pero sí vamos a adentrarnos en lo fuerte y lo potente que nos puede respaldar legalmente. ¿Ok? Muy bien. No quiere decir que el otro no sea importante, porque el otro respalda esto. Todo ya es una cadena. Y vamos a hablar acerca de los contratos de trabajo. Y una de las principales dudas es, ¿vale? ¿Cómo hago? ¿Cómo estructuro un contrato de trabajo? ¿Sí? No soy abogada, pero hemos hecho contratos de trabajo en conjunto con abogados laboralistas. Y tenemos la base específica de qué cláusulas debería de llevar un contrato de trabajo que los pueda respaldar a futuro, para que todo quede claro. El error no empieza cuando hay un conflicto, empieza cuando contratas sin estructura. Un contrato mal hecho no te protege, sino te expone a un riesgo que no estás viendo. Así que vamos a hablar de estas cláusulas. Primero, tienen que ir los datos personales. Datos personales del colaborador que vas a contratar y tus datos personales como empresario, como emprendedor, o al menos que ya tengas algún representante legal, entonces iría a esta persona. Muy bien. Segundo, jornadas de tiempos y salarios. Esto es importante que lo aclares desde el inicio, inclusive desde la entrevista, ¿sí? En la entrevista tú tienes que aclarar de qué hora a qué hora se va a trabajar, cuánto va a ser el salario. El principal error que he encontrado en el mercado, y eso es un tabú que se manejaba hace años, que decían, no le digan el salario ni el horario hasta que ya nosotros lo contratemos. Eso era una práctica de antes y era una mala práctica, ¿sí? Una mala práctica de no comunicación asertiva. Ahora, lo principal que quiere saber la gente es acerca de cómo va a disponer de su tiempo y cuánto va a ganar. Una de las dudas que me han hecho acerca del tema legal es de que, ¿y si contrato de forma informal? ¿Y si solo va a ser por horas? También hay opciones donde se puede colocar en el contrato porque nos lo explica la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ¿sí? Sobre las jornadas de trabajo, no en un tiempo específico ordinario como el que conocemos, sino simplemente por ciertas jornadas o por cierto tiempo. Y en base a eso se paga, ¿ok? Muy bien. También tenemos que indicar cuál es el puesto. Y dentro del descriptor de puestos se coloca lo que indica el descriptor de puestos. He visto contratos de trabajo donde copian el descriptor de puestos en el contrato. Está bien. Si están seguros que ese descriptor no va a ser actualizado por mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, mi recomendación es no colocarlo tan a detalle por el hecho de que el mercado comercial cambia y a veces tú como empresario, como emprendedor, debes de cambiar ciertas funciones o ciertas actividades de tu gente. Entonces, cambia el descriptor de puesto y tendrías que modificar todos los contratos de trabajo. Eso no solo te llevaría tiempo, te llevaría dinero y te llevaría ciertos problemas, ¿sí?
que lamentablemente en la ley guatemalteca de trabajo no nos favorecen a los patronos, ¿sí? No hay ninguna cláusula que favorezca al patrón, pero esto no es desalentador. Por eso hay que asesorarse muy bien, pero pues mi recomendación es esta. Porque si en dado caso tú llegas a modificar algún contrato o a modificar algún descriptor de puesto, la ley inclusive lo puede incluir como un despido indirecto. ¿Ok? Si la gente se queja, dice es un despido indirecto. Por eso hay que hacer los procesos de una forma profesional y amigable, ¿ve? Con mucha asesoría. Excelente. Muy bien. Una cláusula de confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad es porque se puede robar información de nuestra empresa, pero hay que especificar qué tipo de información es valioso para nosotros, ¿sí? Una cláusula de prohibiciones acerca de qué no está permitido en mi empresa. O sea, si ya vienes desde ya con malas intenciones o de hacer algo que no va acorde, desde ya te vamos a cerrar la puerta y los candados en el contrato. Una cláusula de medidas disciplinarias que indique, si cometes tales errores o ciertas faltas, te vamos a aplicar ciertas medidas disciplinarias como llamadas de atención, suspensiones, actas administrativas, las cuales tú estás sujeto y a la hora de firmar el contrato estás aceptando ese trato. Y aparte una cláusula de propiedad intelectual. Esto casi nadie lo pone porque se confía de la cláusula de confidencialidad. ¿A qué se refiere esto? Es diferente. La propiedad intelectual se refiere a, por ejemplo, si ustedes son una empresa de marketing y crean contenido para cierto cliente, pero ese cliente pues tiene sus métodos específicos y cierta información que ustedes crean para ellos, eso es propiedad intelectual, algún contenido que se cree, porque él lo creó. Quiere decir que si ustedes crean algo, es propiedad intelectual. Esa parte de la confidencialidad. ¿Cómo puede ser la de confidencialidad? Llevarme información financiera de la empresa, por ejemplo, ¿sí? O la cartera de clientes, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando tenemos un contrato bien estructurado con estas cláusulas, podemos estar en paz. Hubo un emprendedor por mi tierra, que yo soy de Santa Cruz del Quiché, y me decía, vale, pero es que a mí me dijeron, si no tengo contrato, entonces no hay evidencia de que hubo una relación laboral. Y les puedo decir algo, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y mi recomendación siempre va a ser apegarnos a la ley, ¿sí? Porque si desde ya queremos hacer las cosas ocultas, queremos hacer las cosas mal, estamos generando esa energía con los demás de que no están confiando en nosotros porque no estamos haciendo algo bien. Siempre es apegarnos a la ley, porque eso también es protección y le genera en el cerebro a los demás confianza. Ah, yo le estoy haciendo las cosas bien, entonces yo también me tengo que portar bien. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a los descriptores de puestos y que de hecho, esto yo lo haría antes del contrato. De hecho, es una práctica en recursos humanos que se hace antes del contrato, solo que por orden, para explicar, pusimos primero el contrato y después los descriptores. ¿Por qué se pone antes los descriptores? Porque necesitas definir para qué quieres a la gente. ¿Cuál va a ser el objetivo? Si desde ya solo dices, es que necesito un asistente, pero ¿qué va a hacer el asistente? Ahí no sé, pero necesito ayuda. Entonces, no estás en los cimientos correctos. Hay dos tipos de descriptores. Dependiendo del tamaño de tu empresa, puedes utilizarlo. Primero es el básico, que es para empresas pequeñas que están empezando. Y como decía la frase inicial, principalmente es empezar ahora, desde ya. Si empezamos con lo básico, empecemos. Conforme vaya creciendo la empresa, vamos evolucionando al evolucionado, al descriptor evolucionado. ¿Qué contiene un descriptor de puestos básicos?
Contiene datos generales acerca del nombre del puesto, quién es su jefe inmediato, si tiene personal a cargo, la ubicación, ¿sí? Muy bien. Objetivo del puesto. ¿Cuál es el objetivo del puesto? Su verdadera misión del puesto. ¿Sí? No vamos a tener a un vendedor y que su misión del puesto sea cobrar. Entonces, ¿por qué se llama vendedor? Estamos desorientados. Hay que orientar muy bien cuál es el objetivo de este puesto y cómo contribuye a la empresa. Tercero, son las funciones principales. ¿Qué va a hacer para lograr ese objetivo? Aparte son las responsabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una responsabilidad? Y aquí les va un ejemplo. Una función es una actividad específica que hace dentro del puesto, como por ejemplo, la secretaria. Va a atender a los clientes, es atención al cliente, le va a dar prospección, le va a dar seguimiento, atender llamadas, redactar cartas, funciones. Pero su responsabilidad, una de las responsabilidades va a ser la oficina, mantener todo el mobiliario y el equipo acerca de la oficina, las llaves, ¿sí? Eso es una responsabilidad. Y pues también tenemos las autorizaciones. Es increíble lo que esto hace, porque si tú no defines sobre qué puede autorizar y qué no puede autorizar, las personas no tienen límites. Y dice, ay, como yo no sabía, entonces yo le di permiso a mi compañero que faltara hoy. Ay, como yo no sabía, entonces le hice un descuento al cliente, un descuento que no estaba autorizado. Entonces, por eso es tan importante colocar el tema de autorizaciones. Y esto es en la parte básica, ¿sí? Ahora, ya cuando ustedes vayamos evolucionando su empresa, vamos a pasarnos al descriptor de puestos evolucionado. ¿Qué contiene adicional al básico? Esto se le suma. Primero, competencias laborales. ¿Por qué? Porque hemos descubierto qué habilidades son las necesarias para ejecutar el objetivo del puesto. ¿Sí? Por ejemplo, en un vendedor, el objetivo del puesto, vender, captar clientes, atraer prospectos, cerrar ventas. Muy bien. ¿Qué competencias necesita o qué habilidades necesita este vendedor? Habilidad de negociación, comunicación asertiva, tolerancia a la frustración, cierre de negocios, gusto por la venta. Son unas que se me ocurren por el momento, ¿sí? Entonces es importante definir qué habilidades necesita tener cada persona para su descriptor de puestos. Segundo, KPIs. Es necesario que la gente sepa cómo lo vas a medir, cuál va a ser su rendimiento mensual. Si es de ventas, entonces mensualmente podemos ver cuánto vendiste. ¿Vendiste 100 productos al mes? ¿Sí? De esos 100 productos, 50 eran clientes nuevos, 50 eran clientes antiguos. ¿Cuánto está en la cartera de cobros? Esos son KPIs, números específicos que nos dicen cómo está el rendimiento de la gente. Tercero, relaciones clave. Eso es muy importante porque si no, se toman esas mismas atribuciones de ir tal vez inclusive divulgando información que no le corresponde a otras personas. Entonces aquí viene la parte de con quién me voy a relacionar. Mi puesto con quién tiene, sí, porque sí se va a relacionar. Si es de secretaria, la secretaria se va a relacionar con el gerente, con los clientes, con los vendedores, con los cobradores, con atención al cliente, otros de atención al cliente. Es importante que lo describan, porque después sale la gente con que es que yo no le hablo a él porque como él me cae mal. Disculpa, pero en tu escritorio, puesto que firmaste de aceptación, menciona que te tienes que relacionar con él por el tema laboral y comercial. Desde ahí empezamos a cerrar la puerta.
Muy bien. También está el tema de las condiciones y riesgos. Eso es muy importante también por el tema del SOS, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de seguridad ocupacional. Si es un puesto, es un ejemplo de un técnico instalador de Internet que se sabe que se tiene que subir a postes, es importante colocarlo en condiciones y riesgos, que sepa desde el inicio que se tiene que subir a un poste y que eso puede ocasionar algún accidente. ¿Ok? Muy bien. Y el perfil de desarrollo. Esto lo que hace es motivarlos. ¿Por qué? Porque les genera como un plan de carrera. Y esto lo que hace es retener al talento y reducir la tasa de rotación. Porque si desde mi descriptor de puestos me indican que yo puedo crecer, evolucionar y no solo me voy a quedar como una simple secretaria o simple atención del cliente, puedo evolucionar, me da más visión de quedarme y compromiso de hacer bien mi trabajo. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado del contrato y de escritores de puestos. Miren que la verdad el tiempo nos va a quedar muy corto. La verdad voy a tratar la manera de avanzar bastante porque aquí hay mucha tela que cortar. Pero quiero que levante la mano quienes ya tienen contratos o descriptores. Que coloquen ahí en el chat, ya tengo contratos, ya tengo descriptores. Si pueden ir interactuando, aquí me van a ir indicando. Ya es hora de la cena. Descriptor el simple. No importa que sea simple, ya tiene la base. Ya tiene la base específica. Muy bien, increíble. Ya es hora de cena, yo sé que todos andamos con hambre, pero esta sesión les puede marcar un antes y un después en su gestión, en su empresa. Muy bien. Dice de mi empresa no tenemos, pero me genera la consulta si debemos hacerlo, aunque seamos dos nada más. Excelente. Aunque sean dos nada más, sí deben de tener. Inclusive aunque sea solo ustedes como autoempleados. Ustedes están empezando su negocio. Ustedes deben de saber hacerse su descriptor de puestos. ¿Qué voy a hacer? De hecho, es un ejercicio genial para que puedan magnificar qué tanto hacen. Porque yo veo muchos autoempleados y emprendedores que se cansan, pero a veces es mucha operación y poca estrategia. Entonces, desde ahí les permite tener un pensamiento estratégico y visualizar a quién necesito yo en mi equipo. Probablemente ahorita no tengo la capacidad para pagarle a alguien más, pero en unos 6 meses establecí. ¿Por qué? Porque ya mentalmente y con un documento ordené la casa. Es muy buen ejercicio, no importa si es uno o dos, es muy buen ejercicio. Incluso esto que les vamos a hablar ahorita, que es acerca del código de conducta y reglamento interno. Según la ley, nos dice que el reglamento interno se aplica a partir de 10 colaboradores. No es obligatorio, pero sería genial que lo empecemos a tener, porque el reglamento interno es la ley de la empresa, ¿ok? Define cómo se juega el juego. Son las reglas del juego y los procesos disciplinarios, las obligaciones que cada uno tiene en la empresa. Y el código de conducta es como la brújula de la ética, de la moral, de los valores. El código define el quiénes somos, qué valores, qué comportamiento es el esperado. Pero si no tenemos todavía nuestros 10 colaboradores, podemos unificarlo y podemos tener solamente un código de conducta donde tengamos las reglas del juego y definir nuestra cultura, quiénes somos. Acabo de tener una experiencia con una clínica donde me llamaron principalmente por problemas de clima laboral. Mire que hagamos una evaluación de clima laboral. Increíblemente, resultó que nos dirigimos siempre al código de conducta. ¿Por qué? Porque los fundadores de esta clínica no habían puesto límites, ¿sí?
Miren, no se permiten los chismes, no se permite llegar tarde. Entonces, cuando uno no pone límites, la gente no sabe que no hay fronteras y pueden ir por donde quieran. Por eso es tan importante crear estos documentos, no importa que sean súper elaborados, pero que sí lo tengan a mano desde ya. Muy bien. Vamos a hablar acerca de procesos internos. Esto va a ser rapidito. ¿Por qué? Porque los procesos internos es necesario que cuando ingrese la persona sepa cómo pedir un permiso, cómo solicitar vacaciones, en cuánto tiempo me las van a dar, cómo es el proceso de mi rol, cómo se hacen las cosas. O sea, yo soy un vendedor, pero díganme cómo han hecho ustedes los procesos de ventas, porque los procesos de ventas en todas las empresas son diferentes. No importa la experiencia que tenga. He conocido empresarios donde me dicen, no, pues si es vendedor, él ya sabe cómo vender, ya sabe cómo hacer las cosas, sí. Pero en su empresa, usted pone sus procesos, usted pone sus límites y cómo se hace. ¿Cómo ha tenido usted éxito con el cierre de ventas? Entonces, es tan importante saber cómo, desde pedir permiso hasta cómo hago yo un proceso específico de mi puesto. Ahí surgen los problemas, porque lo que no queda claro al inicio se convierte en un problema después. Un ejemplo claro y clásico. Y me gustaría que levanten la mano después de que yo haga esta pregunta, ¿verdad? O que les ponga este ejemplo. ¿Sí? Contratamos a alguien y al mes no llegó. O sea, su horario de trabajo era a las 8 de la mañana y se fue apareciendo a las 9 de la mañana. Y no avisó nada. Y no dijo nada. Un medio mensajito, un compañero de trabajo ahí. Voy a llegar tarde. ¿Sí? Y cuando llega el jefe y le pregunta, ¿qué te pasó? Ay, es que tuve que ir a dejar a mi hija al colegio y la maestra me habló y no sé qué, no sé cuándo. O tenía una reunión con mi hija y por eso pensé que iba a ser rápido y me atrasé. ¿Me están diciendo que hay un problema técnico? ¿Me ven? Muy bien. Gracias, sigamos. Todo bien. Entonces, díganme, si han visto este caso en sus empresas, en sus emprendimientos o con alguien conocido, de que, ay, no pidió permiso, ay, no llegó, no faltó un día y no avisó nada. Entonces, ¿les ha pasado? Deditos arriba si les ha pasado o han visto un caso similar. Aquí los estoy viendo, muy bien, excelente. Es por lo mismo, porque los procesos internos deben de compartirse desde el inicio. Muy bien, ya vimos la primera parte de los documentos iniciales y esto que no profundizamos en todo. No hemos profundizado en cada documento porque cada documento tiene su propia personalidad y su propia profundidad. Y como les decía, hay que ver a los documentos como personas, ¿sí? Son como un as bajo la manga. Pero ahora vamos a pasar al segundo bloque. Expediente del colaborador. Levanten la mano quienes tienen un expediente. Y si solo son ustedes, si ustedes mismos tienen su papelería en orden. Es, es difícil contestar esto, ¿verdad? Porque no documentar es decidir desde la emoción y no desde la evidencia. Tu expediente es tu memoria organizacional. Cuando tú contrates a alguien, tu expediente va a ser como tu memoria, esa carpetita física o virtual, que ahora todo es virtual, donde tú vas a sacar toda la evidencia.
toda esa memoria, porque de pronto no te acuerdas que hace 2 años le diste permiso y ahí está la evidencia. No hay que confiarse de la memoria humana. Pero se divide en 2 partes. Principalmente en la sección 1 vamos a hablar sobre el alta de personal, una carta de oferta laboral, una carta de confirmación del puesto, una evaluación de confirmación y ahí le agregamos todo el checklist 1 que vimos en nuestra hoja de trabajo. En la primer checklist que vimos, más todo eso, que el contrato de trabajo, lo que acabamos de ver, más la solicitud de empleo hasta la visita domiciliaria. Es un expediente robusto. ¿Pero por qué? Primero nos da orden. Segundo, nos genera una estructura. Y tercero, nos genera protección. Una carta de oferta laboral es muy sano hacerlo. Esto lo hacen muy pocas empresas. Porque cuando tú ya estás decidido a contratar a una persona, le dices a esta persona, mira, tengo acá este de trabajo y si tú aceptas, aquí está la carta de oferta laboral, donde le especificas el horario, el salario y todo, y él acepta, ¿sí? Es como cuando el hombre va con la mujer y le dice, ¿quieres ser mi novia? Y ya uno decide si sí o si no. Ahí sí que el que da el sí o el que da el no, ya no solo se queda en el aire, se queda en un documento que acepta todas las condiciones que ya han hablado desde las entrevistas. Inclusive un informe de entrevista, creo que lo mencioné por ahí en alguna diapositiva anteriormente. La carta de confirmación de puesto, según la ley, dice que media vez pase los 2 meses de prueba y uno no lo despida, pues automáticamente está confirmado en su puesto. Sin embargo, desde la neurociencia y desde las buenas prácticas de recursos humanos, es factible que ustedes les manden una carta de confirmación. Pero a la par de la carta de confirmación, una evaluación. Es el momento ideal de aclarar qué es lo que han visto que no les gusta y qué sí les gusta. Y qué sí les funciona, más que gustar, funcionar para la empresa. Entonces, en esta mini evaluación, ustedes dicen, en estos 2 meses he tenido la oportunidad de verte cómo trabajas y pues les agradezco estas cualidades positivas que puede ser que pues, trabajas ordenado, redactas bien las cartas, haces bien esto, atiendes bien a los clientes, pero creo que te falta en puntualidad, puedes mejorar en comunicarte más conmigo cuando tengas alguna duda, no sé, es el momento de aclarar las cosas desde el inicio. Y esto nos da un respaldo de que si llega a pasar algo a futuro, tú lo detectaste desde antes. Muy bien. Entonces, si le entregas su carta, su evaluación y su carta. Pues prácticamente es la sección 1. La sección 2 vamos a hablar sobre los permisos, las vacaciones y todo esto tiene que ir con pestañitas. Y te lo digo como una forma práctica de hacerlo. Porque uno puede hacer su expediente a lo macho, como le decimos en mi pueblo, y ahí que vaya todos los documentos. Pero por experiencia te lo puedo decir. Cuando todo está desordenado y necesitamos la información, créanme que es un dolor de cabeza buscar documentos. Y más cuando los expedientes se vuelven pesados. Es mejor que desde el inicio, aunque sean 5 hojitas, estén ordenadas, con pestañas y seleccionadas. Una sección donde estén los permisos. Todos los permisos que pidan, todas las vacaciones que se le hayan dado, todas las llamadas de atención que haya tenido en la sección de llamadas de atención o procesos disciplinarios, todas las boletas de pago o recibos de pago y toda la documentación de horas extras, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar sobre esta segunda parte. Por último, si lo pueden ver ahí, de último hay una tercera sección escondidita
pero porque esperamos que la gente no se vaya, ¿verdad? Pero si se tiene que ir, también está el checklist de salida, pero eso lo vamos a ver de último. Y se agrega hasta el final de todo este expediente del colaborador. Si van teniendo alguna duda, alguna interacción, lo pueden ir haciendo, no pasa nada, aquí estamos atentos para que podamos ir resolviendo dudas si las tienen. Vamos a hablar de libros de salarios. Este también es un documento que lo solicita la ley. De pronto, uno no le pone la importancia que requiere, pero es muy sano tenerlo. Porque cuando llegan los problemas, si ustedes no tienen libros de salarios, Padre Santo, son multas, ¿sí? Pero el libro de salarios tal vez solo lo vemos así como un gigante de, ay, ¿cómo lo hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero no, ya cuando uno lo hace y vence ese miedo, es diferente. Uno puede hacer inclusive su propio formato con estos datos que le aparecen en la diapositiva. Nombre completo, fecha, puesto, salario, X, IRTRA, comisiones o bonos, horas extras, total a recibir y firma. Si tienen pocos colaboradores, es más fácil hacerlo de una forma mensual, ¿sí? O no sé, dependiendo de la forma en que ustedes paguen. Si pagan de forma quincenal, en el libro de salarios debe ir cada quincena que recibe la persona. Si lo hacen de forma mensual, es cada mes el total que recibe la persona. Lo complicado es cuando ya se tienen muchas personas, se tienen muchas tiendas. Por ejemplo, tenemos una tienda en Quiché y luego nos movemos una tienda a Sololá, una tienda en Shela. Ahí es donde se nos complica porque necesitamos la firma específica de los colaboradores. Sin embargo, no es algo imposible. Ya se están, la inspección de trabajo ya se está mudando también eh, a todo lo digital, pero por el momento, pues lo pueden hacer de forma manual. Lo que sí deben de hacer es el proceso correspondiente, hacer su libro de salarios y mandarlo a la inspección de trabajo para que lo autorice. Entonces, si ustedes tienen ya su libro autorizado, no pasa nada y ahí actualizar. Muy bien. Ahora, recibos de pago y prestaciones. Vamos a hablar acerca de estos recibos de pago y me tomé aquí una fotita de un recibo que hemos hecho. Un ejemplo de cómo puede ir un recibo de pago. Esto ya lo pueden hacer en Word o en cualquier plataforma que ustedes se le hagan fácil. Lo importante es documentar que ustedes están cumpliendo con el pago. Muy bien. ¿Qué debe de tener el recibo de pago? La fecha en la que ustedes están pagando. Por eso, si ustedes se dan cuenta, no coincide la fecha donde dice fecha y de ahí quincena, porque se hace el cálculo de la quincena, en este caso que se paga en quincena, entonces se hace el periodo del 2 de febrero al 15 de febrero, 16 de febrero, pero se está pagando el 2 de marzo. Es un ejemplo, ¿sí? El nombre del colaborador, el puesto, el salario ordinario, la bonificación incentivo, el bono, tienen un bono de teléfono también, ¿sí? Y aparte vienen los descuentos de ISR y del IX, que de eso debe estar totalmente enterado el colaborador, de que cada pago que se le haga se le va a hacer algunos descuentos. Y su firma de recibido. De esto debe tener 2 copias. ¿Por qué? Porque es una que se queda a él y es una que se queda a uno para el expediente del colaborador. Y ya lo van guardando. Su respaldo, su firma. Y dijeron, abogado, mejor si le saca la huella, porque después dicen que no recibieron nada. Muy bien. Aquí tenemos un formato de horas extras. Ustedes me dicen, ay, vale, pero ¿por qué un formato de horas extras y cómo la voy a calcular? Es muy sano tener esto por el hecho de que por la operación, por el negocio, que a veces llegan clientes después de un horario específico, la gente a veces se tiene que quedar, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos.
He conocido personas que apuntan en su lista de horas extras hasta 5 minutos. O sea, su hora de salida es a las 6. Pues se fueron a las 6:05 porque estaban cerrando y estaban hablando con el jefe. Apuntan esos 5 minutos, ¿sí? Protejámonos de estas personas. No quiere decir de que les tengamos como que pagar, o sea, siempre hay líneas grises en la ley, no es que los motive a, pero podemos hacer un intercambio. ¿Qué quiere decir? Que si fulanita de tal acumuló 3 horas en todo el mes de horas extras, pues mira, fíjate que tienes 3 horas a favor y los puedes reponer. ¿Sí? Mañana entras 3 horas tarde y ya los descargamos de nuestro formato de horas extras y hacemos que nos firme de que no, tal vez no que le pagamos con efectivo, pero sí se le devolvieron esas 3 horas que trabajó la persona. Por eso es muy sano hacerlo. Llevar el control y después ver de qué manera o se le paga en efectivo o se le paga con tiempo. También es viable. Muy bien. Permisos. Eso es tan importante que ustedes lo aclaren y que le den un formato a su gente desde que empieza. ¿Por qué? Porque no importa qué tipo de permiso tenga, porque puede ser por motivo familiar, mire que mi hijo se enfermó, mire que mi esposo lo atropellaron, mire que mi gato se murió. Cualquier pretexto que le pongan, porque miren, la gente es muy creativa para los permisos, ¿sí? Y lo peor es de que uno no sabe si es verdad o es mentira. A mí por lo menos me gusta que me digan la verdad, que me digan, mire, ahí me levanté tarde, no importa. Bueno, con que me esté diciendo la verdad y con que podamos llegar a cierta meta, estamos bien. Pero esa soy yo. ¿Qué límites tienen ustedes? ¿Sí? ¿Qué tipos de permisos? Por eso en el formato, pues aquí les comparto un pequeño formato que ustedes van a tener ya para compartir el PDF que les voy a dar, pero incluye qué tipo de permiso es, si es por un viaje. Inclusive pueden colocar los permisos que legalmente están autorizados. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien tiene algún problema en el juzgado y lo mandan a llamar, pues lógicamente se le tiene que dar permiso. Alguien que va a ser papá o mamá, se le tiene que dar permiso. Alguien que se va a graduar, se tiene que dar permiso. Alguien que se le fallece, pues alguno de los familiares directos, pide permiso. Ahí va estipulado, pero pues hay unos permisos que pueden ser canjeables. Entonces, después en la segunda sección dice cómo canjeamos ese tiempo. Lo canjeamos con tiempo a favor, te lo descontamos de tu salario, te lo descontamos de tus vacaciones o cómo le hacemos. De una vez la persona autoriza cómo hacen esa negociación de ese permiso, pero es con anticipación. Y mi sugerencia es que ustedes pongan el límite de tiempo. Me haces a pedir permiso, avísame 5 días antes. ¿Sí? No 10 minutos antes de que vas a llegar tarde. No, 5 días antes, 3 días antes. Todavía es válido para solicitar permisos. Con el tema de vacaciones, aquí mencioné algo, es una práctica que hacen varias empresas, pero no es tan sana. Según la ley, tenemos que dar los 15 días mínimo cuando ya cumple un año de vacaciones, ¿sí? Y de corrido. No podemos estarle diciendo, mira, vas a faltar a cuenta de vacaciones. No, no lo podemos hacer. Nos podemos meter en un tema legal primero y segundo, créanme que he visto casos de señores que han pasado 12 años trabajando de corrido sin recibir vacaciones y su productividad y su rendimiento es fatal. Y encima de eso, el gerente lo culpa, ¿sí? Es que ya no rinde, ya está viejo, ya no es el mismo de antes, pues ni modo, no ha tenido vacaciones. En ninguno de sus periodos tiene vacaciones. Ah, bueno, y otra mala práctica, que es que me las han pagado. O sea, en sí no ha disfrutado como tal las vacaciones y somos seres humanos. Recordemos aquel meme que sale en las redes sociales de no soy un robot, ¿sí? Y el chequecito.
Así me gustaría que se pongan tanto ustedes como dueños de empresas, como también a sus colaboradores. No son robots. Necesitamos resetearnos, necesitamos cargar energía, salir de la rutina para seguir siendo productivos. ¿Ok? Entonces, no, para mí no es negociable. Con paréntesis. Muy bien. Pasamos a la siguiente fase y vamos a hablar de la evaluación de desempeño y del clima laboral que muchas empresas no lo aplican. Y les comentaba hace poco este cliente que tengo de una clínica, clima laboral nunca lo habían aplicado como tal, como una herramienta, mucho menos evaluación de desempeño, porque según ellos son una empresa pequeña, pero en sí pues tienen como a 8 personas trabajando fijo, más otras que son externas. Entonces, ya deben de pensar en procesos más especializados y deberían de haberlo empezado desde que tenían 2. Como la persona que nos mencionó hace poco, solo somos 2. Evalúense, es sano. Yo les puse un ejemplo de alguna evaluación que hemos hecho. Es un ejemplo. Ustedes hacen un cuadrito en Excel y ponen, lo hacemos todo en base a competencias laborales, es más funcional. Causa un efecto de éxito inmedible, más fuerte, y se los recomiendo. Entonces, esto es bajo competencias laborales más otros KPIs que ahí no aparecen, pero se los podemos mostrar otro día. Y pues es evaluación al superior, y el superior me evalúa a mí, hago mi autoevaluación y un resumen. Es un promedio de cuánto es mi evaluación. Y se califica de 1 a 4. Nada que requiera una ciencia grande, ¿sí? Con esto, una evaluación de desempeño también podría ser algún respaldo sobre la productividad de nuestros colaboradores. Sin embargo, según la ley nos dice de que no es un motivo de despido, la productividad. No es algo en su favor, no los estoy desmotivando, pero sí les dejo muy claro que hay ciertas líneas grises donde pues como de buena voluntad los asesores podemos apoyar con estas herramientas, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar acerca de el clima laboral, ¿sí? Y me gustaría que antes de hablar del clima laboral, pues, aunque hayan solo 2 personas, imagínense, a veces he conocido autoempleados, emprendedores, que ni ellos mismos se aguantan. Si uno no puede ni con uno mismo, imagínense estar en un grupo de personas con diferentes personalidades, diferentes caracteres, temperamentos, diferentes ideas, diferentes problemas, cada quien tiene problemas, y llevarlos al trabajo. Es imposible, dice, hay un dicho donde dice, no, los problemas de mi casa es, los cierro en la empresa y de la empresa para acá soy una y de la casa para allá soy otra. Es imposible. Un ser humano es integral. Tenemos conexiones neuronales y todo lo relacionamos. Es imposible. Sí podemos gestionar inteligencia emocional y aprender técnicas. Eso sí se puede. Pero no podemos separar las cosas. Así que les dejo un pequeño ejemplo de esto. Es una radiografía final de una de las últimas evaluaciones de clima laboral que hicimos con un grupo un poco más grande. Pero ¿qué es lo que habla? Una evaluación de clima laboral nos ayuda a saber cómo se siente la gente y qué podemos mejorar como empresa. Porque me gustaría que levanten la mano quienes ven a sus, sus negocios, sus empresas más grandes de aquí a 5 años. Que levanten la mano. Quienes ven grandes sus ideas, sus productos, sus servicios. Excelente, Marcelo. Muy bien. Aquí a 5 años van a ser grandes.
Esa es la visión, esa es la misión que ustedes tienen. Por eso Dios les puso ideas magníficas en su cabeza. Les dio una idea de negocio para que la implementaran y no para que se quede pequeña, para que sea grande, porque va a ser bendición tanto para sus clientes como para sus colaboradores. Entonces, el clima laboral ustedes lo tienen que empezar a gestionar desde ahorita, desde que son pequeños. ¿Qué debo de mejorar? El trato. De pronto no hemos recibido algún curso de liderazgo, cómo gestionar un equipo de trabajo, cómo puedo mejorar las condiciones laborales. De pronto no les he pagado bien y me he ahorrado algunas horas extras, pero por eso están molestos, ¿sí? Y ahí el clima laboral es el preámbulo de un problema legal, porque ahí es donde hablan y dicen, me siento desvalorizado, no me han pagado, no he recibido vacaciones, no me han dado esto, mis condiciones son malas, tengo una silla quebrada, tengo una mesa muy vieja que se mueve, no me han dado permiso para asistir a las actividades del Día de la Madre de mi hijo, no sé, ahí pueden salir todos los dolores que sienta su gente y que lo pueden remediar. O sea, les pueden dar remedio. Ay, no te he dado permiso, disculpa. Ándate, ándate, un día. Más vale darles un día que después tener un problema legal, porque cuando el dolor ya no es un dolor, sino se convierte en una queja allá afuera con alguien que se llama inspección de trabajo o abogado, ahí ya no hay remedio. Ahí ya es operación y las operaciones salen más caras. ¿Ok? Entonces, aquí el clima laboral nos da esa antesala de un problema legal. Es muy sano hacerlo. Antes de continuar, me gustaría que piensen en un problema reciente que hayan tenido. Piensen, piensen en algún problema que hayan tenido recientemente. Hablemos de noviembre a la fecha, con algún colaborador que tengan o que tuvieron. Ninguno. Si no lo quieren compartir, no pasa nada. Pero si ya tienen identificado qué problema han tenido, me gustaría que piensen ahora de los documentos que hemos visto, ¿qué documento hubiera evitado este problema? Pudo haber sido un contrato, un contrato que no estaba resguardado, código de ética, Yo tengo una duda. Buenas noches. funciones específicas del puesto, un descriptor de puestos, procesos internos, Buenas noches. código de ética. Sí, Juan Luis, Excelente. ¿nos escuchas? Sí, Muy sí, bien. sí, sí, los escucho. Yo creo que la Y ahí es licenciada... donde vemos a los documentos. Perdón. ¿Perdón? Ahorita vamos. ¿Ok? Cuando tengamos el problema, llamamos al señor descriptor de puestos. Venga, esta es nuestra evidencia. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por ahí? Sí, licenciada, no sé si usted logra escucharme. Una intervención, dice. Muy bien. Voy a apagar mi micrófono y vamos a escuchar la intervención. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Fíjese que yo tenía una duda. Más que todo es por con una empleada de la casa. Sí, es un poquito ajeno ¿cómo se llama? Al negocio, pero sí necesito pues un poquito de ahí de, como que de soluciones para eso, porque la señora ha estado muchísimo tiempo, ella nunca tuvo un contrato, pero la conocen los vecinos, han trabajado, yo creo que ya lleva unos 15 años con nosotros. Ella es, hace, es
empleada de la casa, a veces. Pero yo me contó un amigo que tuvo un problema con una señora, pues con un caso similar, va, porque la señora se quejó y creo que fue el Ministerio de Trabajo, denunció a sus jefes y creo que hubo un problema a pesar de que no tenía un contrato. Entonces, bueno, yo sé que tal vez en mi negocio pues no va a pasar eso, pero quisiera saber si tiene solución eso o sí que me respalda a mí, porque creo que al final sí recibí una como remuneración, así. Entonces, quería saber qué se puede hacer en ese caso de esos problemas donde ya, pues me imagino que el Ministerio de Trabajo le dijo, pues sí, tuvo mucho tiempo, muchos años trabajando en esta casa y pues los vecinos, no sé qué tantas pruebas dejó y pues le creyeron y pues ahí sí que pues sí tuvieron que pagarle. Juan Luis, excelente pregunta. Y estos ejercicios lo que hacen es, aunque no me haya pasado a mí, ¿verdad? Así como usted dice, le pasó a mi amigo, pues nos hacen abrir los ojos y saber si me puede pasar a mí. En la ley, ya las empleadas domésticas se consideran como igual como cualquier otro colaborador, inclusive con salarios mínimos y todas las prestaciones de ley. En el suroccidente del país es muy difícil que algunas de nosotros tengamos esa como capacidad de pagar un salario mínimo por servicios domésticos. Lo que sí les puedo recomendar desde mi trinchera, primero es asegurar que estas personas, por ejemplo, en su caso, esos 15 años pues generan cierta confianza, ¿verdad? Pero hacer algún ejercicio con estas personas, porque de pronto también las personas no están en un nivel académico alto que puedan entender algún documento de los que les he hablado. Pero sí hacer algún ejercicio práctico, donde se le puede decir a la persona, para hacer conciencia, primero es hacer conciencia. Decirle, mire, usted lleva 15 años con nosotros, sí, muy bien. ¿Cuánto le estamos pagando mensualmente? En 15 años, ¿cuánto es esto? Tanto. Les apuesto de que no es una cantidad barata. Aparte, las empleadas domésticas, nuestras costumbres es darles otros beneficios, como que algunas les dan algún hospedaje, o sea, las que se quedan por mes, que les dan su habitación, aunque sea sencilla, pero les pagan su habitación y tienen su camita, sus chamarras y sus cosas, y la alimentación, que eso también es un costo para el patrón. Entonces es muy importante hacer este ejercicio con ellas. Muy bien, te doy una habitación. ¿Cuánto vale ahora una habitación? Te doy alimentación. ¿Cuánto vale cada comida que te damos? Es parte del pago. Tal vez no se ve completo en un salario como tal, pero sí se puede ver reflejado y hacer algún documento sencillo, una hoja en blanco. En total, ella ha recibido tanto de nosotros y sigue recibiendo lo otro. Y pues este ejercicio lo que hace es crear conciencia con ellas, nada más, para fidelizarlas. ¿Qué es lo que pasa si van a la inspección de trabajo? Uno sí lleva las de perder. Les voy a contar un caso muy cercano que tuvimos en pandemia. Imagínense, en ese tiempo, donde un hotel de extranjeros específicamente, se le pagaba a una señora, inclusive que se le paga, estaba contemplado el salario mínimo, pero como trabajaba medio tiempo, era por jornada. Entonces, se le pagaba medio. Estuvo trabajando 8 meses y la empresa tuvo que pagar más de 15,000 quetzales por ese tiempo que no trabajó porque no habían turistas, no había movimiento en el hotel, prácticamente solo llegaba un día a la semana a sacar la basura, que también era poca basura, y tuvieron que pagarle. Mi recomendación, si van a contratar, ahorita la señora ya tiene muchos años con ustedes, creo que sería darle ideas a ella
ponerle un contrato o meterle algún documento específico de estos, pero lo sano es cuando empieza una relación laboral. Si empieza una relación laboral, mira, tus funciones específicas es esto, lo otro, en estos horarios y esto te voy a pagar. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien. Si tienes algún inconveniente, quéjate conmigo directamente, porque es preferible que negocien con uno. De pronto este es su amigo, lo que hizo es, no, que yo no le voy a dar nada, que no se merece, o no sé, algo, ¿verdad? Y a veces suelen robarse cosas también, ¿verdad? Es un tema un poco complicado el tema de las empleadas domésticas, pero sí se puede en algún momento como negociar antes de llegar a inspección de trabajo, es mi recomendación. Si resolví la duda, Juan Luis, me pone un dedito ahí, si no, pues podemos hablarlo también en algún momento para poder avanzar con la parte final de la presentación. Estamos ya en lo último. En lo último, en el bloque número 3, documentación disciplinaria. Y aquí viene lo más fuerte. Dice, sin evidencia, todo se vuelve tu palabra contra la del otro, contra la del colaborador. Y palabra con palabra, las palabras se las lleva el viento. Es muy importante que dejemos aparte mi percepción, porque probablemente mi percepción esté emocionada, esté intervenida por una emoción. Entonces, un ejemplo que he encontrado y se los pongo aquí donde dice, es que es un irresponsable. Estamos hablando de nuestro enojo. Pero, si yo digo, es que llegó 3 veces a la semana tarde, estoy hablando con hechos. Por eso hay que ser más estratégicos a la hora de hablar de las faltas que se han cometido. Las empresas no se desordenan por falta de talento, se desordenan por falta de control. Y aquí es donde se define si pierdes o te proteges. Y vamos a ver acerca de cuáles son los procesos disciplinarios. Según la ley de La Walter figura Martin, ¿cómo lo Misu. podemos aplicar? Yo le agregué una. En base a mi experiencia, Muy vas a poner. ahora ya. Problemas técnicos que siempre pasan. Listo. Muchas gracias ahí por el apoyo. Voy a regresar al tema de los procesos disciplinarios. Muy bien. Desde mi experiencia les puedo compartir de que me gusta tener herramientas adicionales que respaldan a lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque prefiero ser siempre desde mi trinchera preventiva en el área de recursos humanos, más preventiva que correctiva. Entonces, aquí les puse de primero una carta consejo. Esta es opcional. La pueden hacer o no. Desde mi perspectiva y mi experiencia les puedo decir que es muy sano. Porque cuando a veces no establecemos bien desde el inicio qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y la gente comete un error, la carta consejo nos corrige el camino. Entonces, pongamos un ejemplo. Contraté hace 3 meses a Juanito y Juanito llegó 3 veces tarde esta semana. Entonces vengo yo y le digo, Juanito, no puedes llegar tarde. No está permitido,
perdimos a 5 clientes hoy por estas 3 llegadas tarde. Pero no te voy a llamar la atención como tal. Primero te voy a dar una carta consejo, donde te menciono que esto no está permitido, no se va a permitir, y si vuelve a pasar, ya pasa una llamada de atención verbal con constancia escrita. Esto es muy sano, sana las relaciones. Dice, ay, es que no sabía. Muy bien, no hicimos un buen proceso de inducción a nuestra empresa. Ahí es donde lo corroboramos, ¿sí? Muy bien. Si es primera vez que lo haces, si no es con dolo, es mejor que lo hagamos así. Muy bien. Ahora, si después de nuestra carta consejo no hizo caso y sigue llegando tarde, inclusive se llevan cosas, ya no nos dimos cuenta. Bueno, pueden pasar 1001 cosas, pero ya venimos y acudimos a todo un proceso disciplinario que nos respalda ante la ley y que es una carta de llamada de atención verbal. Esa sí se llama el primer paso, pero se tiene una constancia por escrito. Luego una llamada de atención por escrita, que es como la segunda, un acta administrativa, que ya lleva un proceso un poco más fuerte, un tono fuerte, una suspensión de trabajo, que esta puede ser de 1 a 8 días máximo, y luego viene el despido. ¿De qué depende aplicar todas estas? Son 2 factores. Uno, el tipo de falta. Y esto sería genial que lo especificáramos en nuestro código de ética o reglamento interno. El tipo de falta. ¿Qué falta es leve? ¿Qué falta es media? ¿Qué falta es grave? Pero eso ustedes lo definen desde su operación, desde su trinchera. Algunos me dicen, mire, para mí es veneno que vengan tarde, ¿ok? Muy bien, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Miren, para mí es veneno que no venga con el uniforme. El ejemplo de la clínica que les pongo. Si no llegan con su uniforme las doctoras, no pueden entrar a la clínica, ¿sí? ¿Qué tipo de falta es? Grave, medio o leve. Si, por ejemplo, no llego a la meta, ¿qué tipo de falta es esta? Entonces hay que clasificar las faltas que ustedes consideren como faltas. Muy bien. Y el otro factor que es la frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Supongamos que alguien, uno de sus colaboradores, le pegó a otro su colaborador y se armó el pleito. Se armó ahí la del pueblo, ahí que querían lincharse entre ellos. Esa ya es una falta grave, que no necesita frecuencia, no necesitamos esperar que vuelva a pasar otra vez para despedirlos. Es una falta grave, el cual podemos despedir. Supongamos de que un empleado llega ebrio, en estado de ebriedad o en estado de otro estado. No necesitamos otra frecuencia que lo vuelva a hacer otra vez para poderlo despedir. Nos da la facultad de poderlo hacer porque es una falta grave. Pero ¿qué pasa si el colaborador llega tarde? El primer mes llega tarde, el segundo mes llega tarde, el tercer mes llega tarde. Esa se puede acumular como frecuencia. ¿Por qué? Porque la primera vez pues te lo hicimos saber, la segunda vez te lo hicimos saber, pero ya es una llamada de atención por escrito, la tercera vez ya te vamos a suspender porque no haces caso, ¿sí? Ya podemos aplicar estas medidas por la frecuencia que tiene. Siempre y cuando sea la misma falta. Hay un error que he visto en expedientes de recursos humanos donde dicen, miren, llegó tarde esta vez. Bueno, una llamada de atención. Luego, que no trajo el uniforme. Una llamada de atención por escrita. Y luego que pues se llevó un equipo que no tenía que llevarse, lo devolvió, pero se lo llevó. Y eso nos afectó. Otra llamada, una suspensión o un despido. Pero no tiene correlación. Tiene que tener correlación para poder llegar al despido. ¿Ok? Y tiene una suscripción de 1 año.
Si ya el error pasó de más de un año, ya esa llamada de atención que hace un año le hicieron, ya venció. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar porque esto es parte del cuerpo que nos sustenta. Ahora viene el checklist de salida. ¿Y cuál es este checklist de salida? Primero, para romper una relación laboral tiene que haber o una carta de renuncia o una carta de despido. ¿Ok? Una carta de renuncia es porque el colaborador voluntariamente ya no quiere seguir con la relación laboral y pues necesitamos la carta de renuncia. Ahora, si verbalmente llegan y les dicen, es que me salió una mejor oportunidad y ya no voy a seguir trabajando con usted, está bien, pero tráigame la carta. O sea, no se va a hacer efectivo hasta que traiga la carta. He visto algunos problemas porque solo verbalmente dicen que ya no y no presentan la carta. ¿Ok? Y una carta de despido si es el patrono el que ya no desea continuar con la relación laboral. Y aquí ya vienen otros temas acerca de qué tipo de despido. Si es un despido justificado, si es un despido injustificado. Y aquí es donde la gente dice, es que yo voy a pelear mi tiempo. Es lo que regularmente escuchamos. Voy a pelear mi tiempo. Entonces, lo más sano, miren, que yo he visto y según mi experiencia, es mejor pagarle a la gente. Es mejor darle esos 3,000 quetzalitos más que después se nos pueden volver una cantidad que uno ni sabe porque la inspección les puede colocar inclusive multas por las que ustedes, unas faltas que ustedes han cometido que no saben que las cometieron, pero se dieron cuenta a la hora de la denuncia. Entonces es mejor negociar directamente con la persona o decirle, mira, te puedo dar el 50%, pero fírmame el finiquito, que aquí viene la parte final. El finiquito es donde se le cancela también el documento que respalda que se le está cancelando sus prestaciones irrenunciables. ¿Cuáles son las prestaciones irrenunciables? Son las vacaciones, el bono 14 y el aguinaldo. Esas no son negociables de que no te las voy a dar. Lo que se pudiera negociar es la indemnización, ¿ok? Pero sí es necesario especificar en el finiquito qué es lo que se le está pagando. De hecho, si en el último mes no le habíamos pagado su salario, va incluido. Si no le habíamos pagado horas extras o alguna comisión o algún bono, va incluido, ¿sí? Y el total que se le cancela. Aparte, es muy sano hacer que se pague con cheque, ¿sí? Tal vez vamos a volver a lo anterior, pero ¿por qué un cheque? Pero es el único donde podemos tener una copia, le sacamos copia al cheque que se lo estamos entregando y nos firma tanto el finiquito como la hoja, la copia del cheque. Constancias de vacaciones, porque si en dado caso no recibió las vacaciones, se le están cancelando en el finiquito. Pero si sí tomó las vacaciones y no se ve reflejado en el finiquito, en la constancia de vacaciones podemos ver que si le estamos, al final sí se hizo efectiva las vacaciones. Y las constancias de pagos, es muy sano tener todos en su expediente, todos los recibos de pago que ya ha tenido. Muy bien. Las flechas amarillas que pueden respaldar todas las flechas rojas que son indispensables, que son llamadas de atención u otros, ¿verdad? Porque puede ser las suspensiones, el acta administrativa o alguna otra evidencia que hayamos tenido si en dado caso es despido. Y las evidencias de las faltas si en dado caso es despido, ¿sí? Cuando se hace un despido hay que tener mucho cuidado qué se coloca y qué artículo de la ley nos apoya para poder tener esta decisión. Pero les puedo decir muy sano, si uno le paga a la gente, después ya no se queja, porque uno por lo que pelea, la gente por lo que pelea es por un dinerito extra y a veces con cierta cantidad se quedan más tranquilos y nos evitan problemas más grandes. Muy bien. Y hablando de neurociencia, me gustaría dejarles esto porque ya estamos en la final
prácticamente. Y en un conflicto laboral, el cerebro busca defenderse por naturaleza. Y solo gana quien lo puede demostrar. Así que al finalizar esta sesión, te pregunto, ¿ya con estos documentos lo puedes demostrar? ¿Estás listo para protegerte? ¿Estás listo para ganar? ¿Y con qué pregunta termino hoy? ¿Qué documentos voy a implementar primero? Ya a partir de mañana voy a hacer mi contrato, voy a hacer mi escritor de puestos. ¿Con cuál voy a empezar? Y pues dentro de sus hojas de trabajo hay una parte final de compromiso donde tiene una firma simbólica. El compromiso no es ni con Switch ni conmigo, sino con ustedes mismos. Porque yo sé que ustedes, esas empresas las quieren ver en 5 años, por lo menos, en 5 años, grandes, con equipos de trabajo grandes, ya comercialmente conocidos, porque Dios puso en su corazón esa misión. Y si Dios lo puso, solo déjeme decirle que Dios está con la ley. Entonces hay que hacer las cosas en base a la ley. Si hoy te diste cuenta que hay mucho que ordenar, no es un problema, es una oportunidad. Y eso es precisamente lo que trabajamos con las empresas. Así que también les puedo dejar ahí mi contacto y les digo, el futuro de las empresas no es con lo que aprendiste hoy, sino con lo que vas a aplicar el día de mañana. Así que la pregunta final es, ¿estás listo para subir de nivel? Y tú vas a responder si sí o si no. A ver, me gustaría verlo sí o no. ¿Están listos para subir de nivel? Ahí les dejo mis contactos. De igual manera, por medio de Switch, estamos totalmente a la orden. Y esta presentación se las vamos a hacer llegar. ¡Eso! Miren. Sí. Todos estamos listos para evolucionar. Felicidades. Así que felicidades a ustedes por tomar esa decisión de querer subir de nivel. Estamos a la orden y esperen la presentación. Feliz noche. Licenciada Valesca, muchas gracias por esa maravillosa presentación que nos hizo el día de hoy. Justamente el compromiso, pues ya saben, está con cada uno de nosotros de poder hacer ese switch en nuestro negocio y que podamos pasarlo al siguiente nivel. Em, que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Nos vemos el próximo miércoles en la última sesión con el tema de la ruta fiscal del emprendimiento. ¿Sí? Ahora ya estamos en una nueva etapa de formalización. Hay que atender nuevas solicitudes, nuevas obligaciones, nuevos compromisos, pero aquí estamos para apoyarles. Así que nuevamente, licenciada Valesca, muchas gracias a todos ustedes que están acá. Que tengan una muy buena noche, un buen descanso y nos miramos el próximo miércoles. Feliz noche.